Hola, bienvenidos a todos a nuestro encuentro cultural con el profesor Carlos Sotillo. Nosotros somos estudiantes de la institución Complejo Educativo Nacional 14 de febrero. Somos el tercer grupo conformado por mi compañera Gabriela Urbaneja, Anthony Requena y mi compañero Andrés Sierra y mi persona que es Yayelis Mendoza. Ahora vamos a empezar con nuestra entrevista que trata sobre las diversiones culturales de Guarena. Bienvenido, profesor Carlos Sotillo. Gracias. Bueno, nuestra primera pregunta para usted es, para empezar, ¿cómo prefiere que lo definamos? ¿Como artista, cultor o guardián de la tradición? Bien compleja la pregunta en este momento. Yo no sé quién maliciosamente te hizo a preguntarme eso, pero de verdad que me parece interesante. Pero antes de iniciar, bueno, celebro este trabajo que están haciendo. Me parece que de entrada me siento súper agradable por la invitación de ustedes, agradado por la invitación de ustedes, y que me parece una iniciativa interesante porque son ustedes, como dice la gente, que parece un lugar común, el futuro de Venezuela, y abordar estos temas no es tan fácil. Pero sobre los tres elementos que tú me has dicho, fíjate que a mí me llaman cultor, lo acepto, pero no estoy convencido. Yo mismo no estoy convencido. La otra es artista. Sí, el arte abarca desde el folclore hasta cualquier expresión de eso, de carácter artístico que cualquier persona puede hacer. Vaya a la universidad o sea un cultor, un artista de pueblo, ¿ok? Y la otra era... Guardián. Guardián, me gusta esa expresión, guardián, porque guardián lo relaciono yo con la salvaguarda, y la salvaguarda implica que todo el que hace cultura, sobre todo cultura popular y folclórica, debe ser responsable, tiene sobre su espalda un peso bien importante de proteger y cuidar una manifestación determinada. Entonces, ese término, primera vez que me lo dicen, me lo expresen, y lo acepto de verdad. Para mí es interesante ese término aplicado y lo acepto. Gracias por llamarme guardián de la cultura. De eso soy. Okay. La segunda pregunta. ¿Qué se siente en el pecho cuando baila o interpreta la viejita de Guarena? Mira, sigues en la misma línea. Me gusta esa pregunta. Cuando yo me coloco el traje de la viejita, para mí incluso evoco un momento que no viví. ¿Por qué? Porque es suficiente con conocer la idiosincrasia de mi pueblo, Guarena, y al estudiarla, conocerla, cuando digo que no la viví es porque soy un poquitico más para acá, pero todavía en el año 1960, cuando yo nazco, entonces yo veo que todavía se mantenía en Guarena ese carácter bucólico que da origen al gentilicio y la idiosincrasia de un pueblo como Guarena, que hoy día es rico en manifestaciones, ¿sí? Entonces, me identifico con mi viejita porque estoy permitiendo esa salvaguarda de la cual te estaba comentando ahorita, es decir, responsable de que esa música cañonera que ya ni siquiera ustedes oyen porque no sienten pasión por ella, pero que los invito a que aprendan a quererla, esa jocosidad del maestro Miguel Parra, que fue el creador de la viejita a través de un sueño, esa jocosidad que él tenía. Él no fue guarenero, él no era guarenero, pero cuando llega a Guarena, como le ha pasado a mucha gente, que se ha enamorado de ese trato, de ese cariño, de ese calor. Y entonces todo su ingenio, él decían el típico Miguel Parra. Entonces todo ese ingenio lo volcó con mucho cariño y con mucho amor hacia el pueblo de Guarena. Es cuando él, a través de un sueño,
crea la viejita de Guarena y que yo con mucho orgullo lo llevo, soy el último en llevar el legado, por supuesto el día que yo deje de existir, deje de respirar, tendríamos que buscar a otra persona que mantenga la tradición, que en la salvaguarda lo lleve, ¿ok? Ok. Hablemos de la vestimenta. ¿Qué significado tienen los colores y elementos que usa en sus presentaciones? También es importante. Este video está saliendo muy educativo, ¿ok? Muy formativo. ¿Por qué? Porque es importante que la gente sepa, incluso los maestros en las escuelas, por qué la viejita de Guarena viste de luto. Y eso es claro. Las personas de hace muchos años atrás, por no decirle viejo, las viejas, cada vez que, por cuestiones de idiosincrasia, cada vez que muere alguien o moría alguien, el esposo, un sobrino, un tío, vestían de luto. Pero resulta que nunca dejaban a partir de allí de estar de luto porque siempre moría alguien. Entonces hoy vestía de luto por alguien, pero mañana se murió otro y seguía la línea. Entonces uno veía a esas señoras de la vieja Guarena que siempre andaban de luto. Entonces eso fue lo que quiso mostrar o quiere mostrar Miguel Parra a través del tiempo, y por eso es que a través de las escuelas, mientras no se altere esa razón, estamos preservando la razón por la cual Miguel Parra lleva a la viejita con esa vestimenta tan hermosa. No lleva colores, es un traje, una falda, un vestido medio luto. No importa la pinta que tenga el traje de medio luto, pero es importante que se mantenga. Eso lo aclaro y gracias por la pregunta, ¿sabes? Ok. Ok. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la historia o leyenda detrás de la diversión cultural de la viejita de Guarena? Simpática la pregunta. La historia es muy jocosa. Resulta que el típico Miguel Parra tuvo un sueño, y en ese sueño él vio que él estaba en la Plaza Bolívar en una retreta. ¿Saben lo que es una retreta? Quizás la palabra retreta no les dice mucho, pero esa la utiliza el guarenero antiguo, por decirlo de alguna manera, para identificar a un conjunto de músicos que en la Plaza Bolívar, en cualquier plaza de Venezuela, hacían unos conciertos populares, de música popular, ¿ok? Entonces eso le llamaban retreta. Oye, voy a asistir a la retreta que los antaños tienen esta tarde con motivo de los tantos años de Guarena, ¿me explico? Entonces eso se llama retreta. Entonces él bailaba y vio en el sueño que una vieja lo cargaba a él en vez de él cargar a la vieja. Por eso que sale la viejita de Guarena. ¿Por qué? Pero ese sueño, según versiones de él, la opinión de él, fue muy repetitivo. De tal manera que el que conocía el sueño era él, pero la esposa, que se llamó Paula, no lo conocía. Entonces él le hace el comentario, como consorte de ella, hace el comentario: oye, Paula, ¿sabes que tuve un sueño, chica, tan raro? Yo estaba en la Plaza Bolívar en la retreta bailando, pero la vieja era la que me cargaba a mí. Entonces él le echa como una forma jocosa, pero como ese sueño, según él fue repetitivo, entonces, por la curiosidad, en un momento determinado, él se detiene y le dice a ella: mira, vale, yo tengo que sacarme esta vieja de la cabeza para que tú la conozcas. Y se le ocurre y le dice: Paula, vamos a hacer, búscate hilo, tela, cualquier cantidad de elementos, botones, y él comienza a escondida a diseñar una estructura que permitiera que cuando él se la colocara diera la imagen de lo que él era en el sueño. Y así surge la viejita de Guarena, y ya tiene más de 80 años. Okay. Siguiente. ¿Cuál es el paso o baile o la nota musical más
más de aprender. Más de aprender, ¿para quién? Para la manifestación, la música cañonera. No, cuando quieran representar en las escuelas, recrear la viejita de Guarena, no se les ocurra, no porque no se pueda bailar, sino que si yo la voy a representar con todos sus elementos. Y a Miguel Parra no se le ocurrió otra cosa que incorporar como forma originaria la música cañonera. Interesante la pregunta, porque te hago la pregunta ahora a ti. ¿Qué es una música cañonera? ¿Qué es una música cañonera? La música cañonera es esa música, yo creo que es la única forma tradicional que había en la Caracas de los techos rojos, los años 50 por allá. Era la que se hacía en los carnavales, en las celebraciones. Era la música, o hay un grupo tradicional, típico, clarito, en esa expresión, como es Los Antaños del Estadio, se llama el grupo. Y ellos tienen Carmen, la que contaba 16 años, ellos hacen merengue, paso doble, pero criollo, merengue criollo, un paso doble criollo, un joropo criollo. Entonces, realmente esa música parece que fue creada para Miguel Parra a través de la viejita, ¿me explico? Entonces eso es bien hermoso, bien sabroso. Yo salgo a la calle a bailarlo, por supuesto los que me acompañan, los de la calenda me acompañan, y ellos saben lo que van a hacer. Pero si saliera en otro momento, yo pudiera, no me voy a negar a bailar un merengue cualquiera, otra cosa, pero para representar a la vieja, la música cañonera. Y esa instrucción, esa idea, las transmito para las escuelas, que deben cuidar esa forma musical. Música cañonera para la viejita de Guarena. Ok. Siguiente. ¿Qué papel juega la fe o la espiritualidad en lo que usted hace? O sea, lo que hace. Mira, me gusta esa pregunta y tengo que pensarla para responderla, porque es de la que lo sorprenden a uno, ¿no? Me gusta tu pregunta. Yo como guarenero, como cultor, como artista, esa responsabilidad me llena mucho de emoción, porque el que baila, el que tiene el legado, ese legado creado por Miguel Parra, en este momento soy yo, hasta que me muera y me suplanten a mí, y yo lo lego a la persona que venga. Entonces para mí es como un orgullo como guarenero cuando yo te digo la interpretación de un merengue criollo, porque es una forma rítmica corporal que hay que identificar, porque la gente cree que la música es sencilla. No, todo tiene su forma. Tú bailas una samba brasilera y tú tienes que saber los movimientos, ¿verdad? Bailas un joropo central y sabes cómo es el movimiento. Bailas un joropo llanero y sabes también cómo tu oído adapta o permite que tu cuerpo responda a ese sonido. Entonces así es la viejita, y ese orgullo que tengo como guarenero de haber pasado por talleres de merengue cañonero, rucaneado, todas esas cosas me han permitido la formación y la capacidad para bailar la viejita de Guarena, con mucho orgullo. Bien, la siguiente pregunta. Guarena tiene sonidos muy particulares. ¿Qué sonidos tiene para el baile de la viejita de Guarena? Bueno, fíjate que tan particular es el sonido de la música para la viejita, que gracias a don Benito Canónico, que fue un músico compositor, creador de ese famoso joropo, el totumo de Guarenas, que lo bailo también. Fíjate que nosotros en el totumo hay un sector que gracias a ese sector es que se llama el totumo de Guarena, que nosotros lo visitamos cada vez que sale la viejita, y ahí yo bailo esa pieza de don Benito Canónico, que se llama el totumo. Cuando saco este totumo, yo no sé lo que es el totumo de Guarena. Y es interesante porque, insisto, ustedes los jóvenes sienten muy poco aprecio hacia ellos, y somos guareneros y debemos salvaguardar
esa riqueza musical de don Benito Canónico. Cuando tú me preguntabas, yo digo, bueno, pero es que el ingenio musical de Benito Canónico, propio del gentilicio, del guarinero, del caraqueño, de ese criollo venezolano, está presente en la viejita de Guarena y está presente en ese sonido tan especial cuando te decía que también el redoblante, el saxofón conforman, le dan forma a esa sonoridad de la cual tú me preguntas. Okay. Bueno, profesor, muy interesante lo que nos está contando. Me gustaría continuar con estas preguntas. ¿Cómo era la celebración en Guarenas hace 30 o 40 años, comparada como la de ahora, con respecto a la viejita de Guarenas? Mira, me gusta esa pregunta también. Todas las preguntas que me han hecho, ¿verdad? Se las agradezco. Son hermosas las preguntas y me ha motivado a responder con mucha claridad mi experiencia como cultor de la viejita. Fíjate, ha habido cambios porque la sociedad es cambiante. No es lo mismo la juventud de hoy día que la juventud de aquel momento. Entonces, a mi manera de ver, la juventud de aquel momento sentía un poquito más de preocupación y pasión, amor por la manifestación. Fíjate, una cosa es salir en calenda a disfrutar conscientemente de que es una riqueza musical y es una tradición hoy día acompañar a la viejita y a la calenda por el bochinche, la caña, la rumba, la cosa. No, yo creo que una petición que yo le hiciera en este momento a esa juventud es que salgan y acompañen a la calenda y a la viejita conscientes de la importancia de la tradición, de la manifestación, de la expresión, sentirla. Tú bailas y disfrutas, lo gozas, pero consciente de que debe haber un respeto por todo lo que allí se dé, que se muestra como algarabía, alegría, jolgorio, festividad, ¿ok? Fíjate que la viejita sale los 14 de febrero, a propósito que la institución se llama 14 de febrero, y los 21 de noviembre. 14 de febrero, entendamos para quien no está informado, que es la fecha de la fundación. Guarena fue fundada en 1621 y el 14 de febrero es cuando el protocolo español permitió decir esto es mío, aquí fundo, aquí voy a hacer la iglesia, la plaza, todos los poderes públicos, todo lo demás, ¿me explico? Y entonces, pasados los años, ocurre culturalmente la propuesta de Miguel Parra y desde hace más de 80 años, pues entonces se ha venido expresando. Ese público de ese momento entendía ese fenómeno, se ha ido borrando a través del tiempo y entonces queda como una participación quizás un poco fría, ojo, quizás un poco fría dentro de mi análisis. ¿Qué quiero decir cuando digo que es un poco fría? Bueno, que ya no es la pasión del respeto y el amor o la manifestación, sino que, bueno, ahí está la calenda, ahora a poner los chinches. No, yo creo que tendríamos que retomar ese respeto por la expresión de los 14 y los 21, 14 de febrero y los 21 de noviembre. ¿Ok? ¿Qué le diría a un joven de aquí de Guarenas que tiene curiosidad por ponerse el traje y seguir la tradición? Mira, yo le diría como una responsabilidad. De hecho, gracias a Dios, porque Dios es más grande que una mate coco, que el trabajo que estamos haciendo en la difusión para que no se pierda la manifestación está calando. Y yo en estos días que he salido con la viejita, tengo un alumno de la escuela Regulo Rico, que ese niño copia mi modelo. Yo cualquier movimiento que yo haga, él lo copia. Y eso a mí me interesa, me importa, lo valoro, porque yo fijo mi futuro como legado en ese niño. Entonces yo le diría, ya a él no necesito decirlo, necesito es que otros cojan ese ejemplo, que es un niño que está como en tercer grado, cuarto grado. Entonces, oye, sí, que se empoderen
el término empoderarse, a mí me gusta ese término, porque cuando yo me empodero de algo, no es que me adueño, sino que lo asumo para mí. ¿Me explico? Eso para mí es empoderarse. Yo no me robo nada, yo lo asumo para mí y entonces tengo la libertad de expresarlo dentro de mi manera, de mi cultura particular, personal, y lo expreso, ¿ok? Eso es como la pintura. Yo te enseño a pintar si soy un pintor y tú asumes de mí pero tú también tienes tu iniciativa propia dentro de las técnicas y lo que hayas podido aprender de la pintura. Así sucede con la música, así sucede con todo, con la danza, porque uno siempre tiene la visión de, bueno, esos niños que en el béisbol quieren ser como Galarraga, por decir algo, ¿no? Porque quieren ser tan grandes como él y buscan ese norte de conocimiento y eso sucede en todos los campos del aprendizaje y del conocimiento que se tiene. Ok. Ahora vamos a continuar con unas preguntas hacia la burriquita de Guarena. Hacia la burrita, claro. ¿Desde qué época se tiene registro de que la burriquita baila en las calles de Guarena? Mira, hay un personaje que vivió y la gente es el punto de referencia de hábitat de él, que quizás el apellido no lo recuerdo, pero se llamó Trino, ¿ok? Un señor que vivía hacia los lados de Curupao y que él bajaba de Curupao hacia el centro de Guarena a bailar la burra. Y es la referencia para Guarena, ojo, porque en estas cosas hay muchos protagonistas. Entonces hay gente, no, porque el primero que bailó, no. La referencia que se tiene como origen, como el primer cultor que en Guarena se lució con una burra, fue el señor Trino, que él venía imagínate, cuando uno dice venía de Curupao, es porque todavía estamos en una época porque Curupao fue habitado por muchos guareneros. Eso es pensar en que Curupao hace 60, 80 años atrás todavía, o sea, era centro de vida común en Guarena. Es así como que, bueno, ese viene del campo y realmente es un campo, pero ya la gente, como con el crecimiento de Guarena, pues ya no vienen gente de Curupao, ¿ok? Pero sí, este señor Trino es la primera referencia que nosotros podemos tener como una de las primeras burras que se bailaron aquí en Guarena. Porque se dice que la burriquita no es solo un disfraz, sino un personaje con vida propia. Claro, no es un disfraz, porque el disfraz es una recreación que se hace para una época carnavalesca. Entonces resulta que el atuendo de la burra, de la burriquita, la gente le llama la burriquita, la burra, como sea, es referido a ese equino y que forma parte de la creatividad, del ingenio y de la lucha de alguna persona que destaca sus elementos creativos, en este caso artísticos, y los lega a un pueblo. Empezando que la burrita que nosotros conocemos a nivel de todo Venezuela, vino de España, eso hay que aclararlo, vino de España y entró por Cubagua. Con el tiempo, a lo largo del tiempo, se ha venido distribuyendo a muchos lugares de Venezuela y hoy día pienso que no hay un lugar de Venezuela donde no se baile la burra. De hecho, hacen grandes encuentros de la burriquita, ¿ok? Pero eso no es un disfraz, es un atuendo porque refleja esa vida del campo, esa jocosidad que el venezolano le aplica a algunas manifestaciones y que van quedando en el sentir de cada uno, ¿no? La primera vez que surge, oye, me gustó, sabes que fulanito está bailando, yo conocí al señor que baila la burra, y todo eso se va tejiendo de manera tal que en el término de la distancia, en el tiempo, si ya se ha propiciado una expresión, una manifestación que lo maneja el pueblo, bien sea en la ejecución, bien sea en el gusto, bien sea, como es una diversión, hay que saber eso. Es una expresión que en teatro se llama diversiones venezolanas, diversiones orientales en este caso.
Entonces es una diversión que es popular porque la manejas tú, la maneja el otro, la maneja el pueblo. El protagonista es el cultor y el pueblo se aboca las veces que él pueda salir en el año a bailarla, acompañado con música de calenda, de parranda, de lo que el pueblo le haya caracterizado musicalmente. Así como Miguel Parra caracterizó a la viejita con la música cañonera, por ejemplo en Aragua sale con parranda, en Caucagua sale con los boleros también, con esa música con que hacen los boleros, con eso también sale. ¿Cómo ha cambiado la forma de bailar de la burriquita desde los tiempos de nuestros abuelos hasta hoy? Sí, la pregunta es interesante. Hay una dentro de las características que definen el folclore como un hecho cultural, hay varias, entre ellas, la palabra dinámico. ¿A qué consideramos que una manifestación es dinámico? Porque lo que nació de una manera a lo largo del tiempo va a ir teniendo diferencias o cambios propiciados por el mismo cultor o por el mismo pueblo. ¿Me explico? Entonces tú dices, oye, cuando yo vi la burra por primera vez hace 20 años, se hacía así, ajá. Pero en el tiempo y en esos cultores que van surgiendo en el camino y que se van incorporando a enriquecerlo, ellos le van aportando elementos o quizás le quitan, o le aportan o le quitan, pero la situación está en que no es lo mismo el que comenzó a bailarla a que el que está terminando, por decirlo de una manera, a través del tiempo. Entonces sí hay grandes cambios, bien sea en la música, bien sea en la manera de bailar, bien sea y esto quiero aclararlo. Por ejemplo, las burras, por lo general, en principio, el hombre se pinta los labios, pero eso no quiere decir que él sea amanerado. Es una manera jocosa de verlo, ¿ok? Y es un hombre quien lo está haciendo. Hoy día, entonces, como que aprovechan otras personas eso para distorsionar eso con otras características que no debemos asumirlas. Entonces, el problema en las escuelas es que los padres se niegan a que un niño, un muchacho, un alumno, baile la burriquita porque dice que eso no es de varones. No, lamentablemente eso es de varón. Porque eso es como el San Pedro nuestro. El San Pedro no pueden, ni deben, por el contexto cultural, bailar las mujeres, las damas, no bailan San Pedro. ¿Pero por qué? Porque eso tiene una historia, y si tú modificas la historia, deja de ser el San Pedro que surgió hace en 1800, ¿me explico? Por eso es que no es tan aceptable los cambios, porque eso no es una pieza musical. No voy a hacer un arreglo musical. Bueno, tú puedes hacer tus arreglos, sí, pero en algunas expresiones del folclore no puedes cambiarlo, a menos que sea una necesidad propia del propio cultor, del propio pueblo. O sea, yo puedo modificar un texto teatral mío, pero tú no lo puedes hacer porque estarías violando mi derecho. ¿Me explico? De eso se trata. ¿Ok? Ok. ¿Qué significa para un bailador tener el honor de cargar la estructura de la burra? Me gusta esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo, como guarenero, aprendo y eso no lo sabe mucha gente, aprendo a bailar burras, yo tuve mi visión, la que te hablaba ahorita, del cultor Fran Rivas, que él vivía en Los Teques y como en 3 años seguidos vino a Guarena a bailar la burra. ¿Ok? Yo tocaba en un grupo de samba y nosotros íbamos detrás de él, era delante de nosotros, bailando y nosotros tocando. Y como yo siempre lo observaba, a mí me llamó la atención la manera en que él bailaba la burra. ¿Ok? Y al fijar eso y gustarme, ahora me empoderé yo, la palabra empoderamiento. Yo me empoderé de la manifestación y lo aprendí de él con una copia, si se quiere, exacta. Gracias a Dios, él, cuando venía, él como cultor sabía, no era que lo bailaba nada más, es que él sabía construir esa burra. Y tiene tenía una técnica, porque él murió, tenía una técnica tan exquisita que yo me atrevo a decir que la mejor burra confeccionada en Venezuela la construyó Fran Rivas. Y a mí él no me está pagando porque ya está muerto.
pero es lo que aprendí y sé, conozco de otras burras. En cuanto a la confección, él le hacía su camisón bien ancho y bien bonito, él le ponía frenos de verdad a la burra, él le ponía decoraciones como espejitos, cascabeles, era una burra coqueta, bien hermosa, y ahí es donde está la gracia. Por eso que digo, debe bailar un hombre. La burra la baila un hombre, así como nuestra marinacia la baila un caballero, un hombre serio, eso debe ser la burra, ¿me explico? Entonces, esa es la belleza en la estructura, y uno se observa en los diferentes estilos, ahí entran los estilos, de repente a ti te gusta confeccionarla, no bailarla, y tú creas tu propio estilo y le incorporas elementos y ya uno lo identifica, bueno, esa burra es hecha por fulanito y tal, ¿me explico? Entonces, yo creo que es bien importante la pregunta que me has hecho para ir aclarando esas cosas en el cultivarnos todos sobre lo que son la importancia de nuestras manifestaciones. Para cerrar, ¿cuál es el legado que Carlos Sotillo tiene y quiere dejarle a su pueblo? Mira, el legado, yo diría que en general el poder recrear en lo personal la mayoría de las manifestaciones guareneras. O sea, el hecho de bailar la burra, el hecho de bailar joropo central, el hecho de bailar la viejita, me hacen sentir como el guarenero autóctono que tiene la responsabilidad civil de hacer conocer, tanto en Guarena como en cualquier lugar del mundo, nuestras manifestaciones, y para mí es un orgullo exaltarlo consciente de esa famosa palabra que te hablaba hace rato, del salvaguarda. Para mí, la salvaguarda de la viejita, la salvaguarda del joropo central, la salvaguarda del San Juan de Guarena, porque yo formo parte también de los parranderos de San Juan de Guarena, esa parranda ancestral que sale el espacio de Casarapa, el pueblo de Casarapa, el lugar de Casarapa, pues los lugareños. Entonces, para mí eso es, aunque ustedes no lo crean, y gracias por la pregunta, porque qué bonito es expresar lo que uno siente sobre el orgullo de ser venezolano, guarenero, mirandino, ¿me explico? Entonces esa es la razón. Ok, le damos 1000 gracias al profesor Carlos Sotillo por compartir su arte con nosotros. Definitivamente la identidad de Guarenas está en buenas manos. Gracias. Ustedes no se despeguen de la burriquita y la viejita. Sigan su camino y nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias. Vamos, vivan nuestras tradiciones. Gracias.